Hola, buen día para todos. El día de hoy vamos a comentarles y mostrarles cómo funciona el método de suavización exponencial simple. De pronto para las personas que no pudieron estar en nuestra exposición o de pronto que quieran repasar un poco, vamos a mostrarles nuevamente este método de pronto de una manera un poquito más práctica con ayuda de dos ejercicios y un algoritmo que nosotros mismos hemos diseñado para que podamos realizar este pronóstico de manera óptima. Entonces, vamos a repasar nuevamente nuestro algoritmo. Vamos a ver que son 6 pasos bastante optimizados. El primero de ellos es graficar los datos iniciales y validar la aplicabilidad del modelo. Si de pronto este tiene correlación o no. Si nos damos cuenta que no tiene correlación y que de pronto no se puede aplicar la suavización exponencial simple, pues entonces de una descartamos este método. Sin embargo, recordemos que la suavización exponencial simple gusta bastante y una de sus ventajas es que puede pronosticar solamente teniendo en cuenta la demanda del periodo anterior. Entonces, no se necesita una gran cantidad de datos o históricos para poder realizar un buen pronóstico. El segundo paso consta de, según el contexto del problema, determinar los parámetros. Recordemos que ya ahorita lo vamos a ver nuevamente en las fórmulas. Tenemos unos parámetros que son los siguientes. X de t, x barra t, que sería el promedio de ventas en unidades en el periodo t. X barra t menos 1, el pronóstico de ventas en unidades del periodo t menos 1. X de t-1 serían las ventas reales en unidades en el periodo t-1 o la demanda real. Y alfa, que es el coeficiente de suavización, que este va a oscilar entre 0,0 y 1,0. Esto no puede ser negativo ni puede pasarse de 1. Recordemos que el hecho de nosotros variar este alfa va a hacer que nuestro pronóstico cambie. ¿Listo? Cabe destacar que este alfa es relativo, es decir, digamos que en algunos problemas nos lo pueden ofrecer, a diferencia de pronto de otros que nos pueden estar variando este parámetro y deberíamos hallarlo. em, según el caso. ¿Listo? Volvamos entonces a nuestro algoritmo. Fijémonos entonces en el paso 3. Ya de pronto que aquí hayamos determinado nuestros parámetros. Entonces también es importante el primer pronóstico. En algunos problemas de aplicación nos lo dan, a diferencia de otros que sí, algunos libros recomiendan de pronto tomar la demanda del mismo periodo, como ese pronóstico inicial, o de pronto hacer el promedio entre los tres últimos periodos, también es completamente válido. En este caso vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a calcular, tercero, el pronóstico desde X barra del periodo T2 hasta el periodo de tiempo de X barra N más 1. Es decir, calcular todos los promedios, perdón, todos los pronósticos hasta uno más de lo que tengamos de datos. Si tenemos 13 datos, entonces vamos a calcular el pronóstico número 14. Ya ahorita lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo. Finalmente, vamos a calcular las medidas de desempeño, el error medio y el error absoluto medio. Existe también el paso 5 que sería minimizar los errores. Esas dos medidas de desempeño las podríamos minimizar de pronto con herramientas como lo es Solver. Este es opcional si de pronto el alfa no es fijo, que no nos lo den, entonces podríamos variar ese alfa hasta que encontremos la configuración de alfa que más nos favorezca y que nos convierta ese error medio absoluto como el más bajo. Y finalmente, podríamos nuevamente graficar el pronóstico y comparar con la demanda, de pronto a ver qué tanto se ajusta visualmente entonces estos dos modelos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos entonces el siguiente enunciado. Dice, se requiere efectuar un pronóstico de demanda de azúcar para una panadería. Únicamente se cuenta con 14 datos equivalentes a las 14 semanas de demanda real de kilos de azúcar en la sucursal de una ciudad vecina. Y el pronóstico de partida son 35 kilos. Entonces acá, pronóstico de partida. Acá podríamos poner el 38 que tenemos acá por defecto, si de pronto no nos lo mencionaran, pero ya como en este ejercicio nos lo muestran, entonces acá vamos a poner el número 35, que son los kilos iniciales, el pronóstico de partida, número uno. Vamos a seguir leyendo. Dice, pronosticar los periodos de 2 al 15, es decir, todos estos de acá, utilizando una constante de suavización de alfa de 0,21. Entonces vamos a ubicar el 0,21 acá, donde está la casilla de alfa.
Ese es el punto A. Y el punto B dice hallar las medidas de desempeño ME, el error medio, y M en MAE. No, que quedó mal. Sería el error medio absoluto. Entonces serían estas dos casillas de acá, eh, comparadas por estas dos columnas. ¿Listo? Antes de eso, recordemos nuestro algoritmo, el paso uno que dice graficar los datos iniciales. Vamos entonces a graficar estos datos que tenemos justo acá. Vamos a recordar que no vamos a graficar hasta el 15 porque pues tenemos es un 0. Vamos a darle en insertar, gráficos recomendados y en el gráfico de líneas. 500. Seleccionamos bien. Vamos a seleccionarlo normal. Líneas, normal. Vamos a aceptar. Acá vamos a modificar el gráfico. Vamos a seleccionar datos. Semanas. Semanas. Sí. Acá. Listo. Allá tenemos nuestro gráfico de cómo se están comportando. Entonces las ventas. Listo. Entonces tenemos acá que pues tiene, digamos que un comportamiento no tan drástico. Tenemos algunos picos, pero pues no es así como tan notorio. Podríamos entonces perfectamente visualizar una correlación de estos datos y que pues si tienen una tendencia podemos utilizar el pronóstico de la suavización simple. Entonces acá ya tenemos estos parámetros, ya identificamos, vamos a hacer este segundo paso, según el contexto del problema, determinar los parámetros alfa, x barra 1, el primer pronóstico, la cantidad de datos. Nos damos cuenta entonces que la cantidad de datos que no tenemos son 14, no lo vamos a utilizar de pronto, si vamos a utilizar es el alfa, y el pronóstico 1 que serían los 35. Ya con eso entonces podemos dirigirnos al modelo de este pronóstico, que sería este que tenemos justo acá, x barra de t igual a x barra de t menos 1 más el factor de alfa por la diferencia entre las ventas en el periodo t menos 1 menos el pronóstico de ventas del periodo t menos 1. Vamos entonces a calcularlo desde el pronóstico número 2. Entonces sería em, el pronóstico t menos 1, ¿listo? Multiplicado, perdón, sumado por el factor entre alfa. Este alfa lo vamos a fijar para que no se nos vaya a correr. ¿Listo? Mm, multiplicado por la diferencia entre xt menos 1, o sea, las ventas en el periodo anterior, menos ese pronóstico en el periodo anterior. Esto cerramos los dos paréntesis. Pasó algo. Ah, no pusimos el multiplicador. ¿Listo? Y listo. Tenemos entonces nuestro pronóstico. Vamos a arrastrar hasta el periodo número 15. Listo. Ahí ya tenemos entonces nuestro pronóstico. El periodo número 15. Listo. Ya entonces tendríamos la pregunta A, pronosticar los periodos 2 a 15 utilizando una constante de suavización de 0 a 21. Vamos a mirar el algoritmo que nos dice. Tal cual, paso 3, calcular el pronóstico
desde el periodo x barra t2 hasta el periodo de tiempo solicitado, que en este sería 15. Cuarto, vamos a calcular las medidas de desempeño, el error medio y el error medio absoluto. Vamos a verlo. Recordemos entonces que se calcula como lo hacíamos en métodos de pronóstico anteriores, como el promedio móvil, que sería las ventas menos el pronóstico. Entonces acá tendríamos el error. Vamos a arrastrar y ya tendremos esta diferencia. En este caso nos va a dar negativo, no hay ningún problema porque es el error normal. Para solucionarlo, entonces vamos a hacer el error absoluto. Utilizamos la fórmula de Abs para cada uno de estos. Lo mismo arrastramos. Ya tendremos estas dos columnas. Y recordamos que el error medio va a ser tal cual el promedio de esta columna de datos del error. Y error absoluto va a ser el promedio de esta columna de error absoluto. Promedio absoluto. ¿Listo? Como tiene que ser 1,75. ¿Listo? Ya terminamos entonces nuestro pronóstico. Hallamos las medidas de desempeño MAE. Vamos entonces a hacer una gráfica. Cómo nos quedó nuestro pronóstico versus nuestros datos iniciales, nuestras ventas. Vamos a insertar nuevamente aquí en un gráfico. De líneas. Vamos a estudiar, lo modificamos. Vamos a ingresar los datos. Fijar los datos. Vamos a editar. Se va la semana. Listo. Siguientes. Listo. Ahí entonces tendríamos de color azul el pronóstico y de color rojo las ventas. Nos damos cuenta que tiene un suavizado bastante alto, es decir, que entre mayor sea nuestro, perdón, un poquito más para acá. Listo. Vamos a ver que mientras nosotros varimos el alfa y que tienda más hacia cero, es decir, ahorita está en 0,21, pero si le ponemos 0,1, esta curva se va a alisar un poquito más. La vamos a ver un poquito más tendiente a ser un valor constante. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, que digamos, yéndonos ahí a los extremos, que le pongamos el valor en cero, nos damos cuenta que este valor va a ser completamente constante, va a tener una pendiente igual a cero y va a tomar el valor de 35. ¿Listo? Lo vemos entonces acá evidenciado que nuestro pronóstico va a ser el mismo, exactamente el mismo que nuestro pronóstico inicial, este que nos estaban dando los mismos 35 kilos. ¿Qué pasa si de pronto por el contrario, en vez de irnos hacia arriba, el 0,21, vamos a coger hacia arriba? Entonces vamos a coger 0,3, por ejemplo. Vamos a ver que va creciendo esos sobresaltos. Su suavizado va a ser un poco menos pronunciado. Vemos entonces de pronto acá el 0,5. Vamos acercando hacia el 1. Vamos acá el 0,7. El 0,9. Vemos cómo se van alzando esos picos. Y va cada vez más a parecerse. Digamos que ya en el peor de los casos, o en el caso extremo, que nos vamos hacia el 1, nos vamos a dar cuenta que en ese entonces va a ser el mismo promedio, perdón, es el mismo pronóstico o digamos que el mismo valor de la demanda, pero un periodo atrasado. Fijémonos entonces que va a ser el mismo periodo anterior de, de las ventas. En este caso 34, 34, 35, 35, 35, 35, 37, 37. Es decir, esta gráfica va a estar desfasada a un periodo. Si nosotros llegásemos y cogiéramos la rojita, la de las ventas, y la corremos una unidad, ahí perfectamente casaría con la del pronóstico. ¿Listo? Si llegásemos a tener el 1. Entonces nos damos cuenta que ahí, cuando tenemos el alfa igual a 1, el suavizado es nulo, no hay suavizado.
¿Listo? En este caso, como si nos dicen que es de 0,21, tenemos que mantenerlo en ese valor. Entonces ya respondiendo las preguntas, vamos a ver que se tiene ese suavizado bastante pronunciado, suavizado alto, y entonces serían estas las respuestas, tal cual. Vamos a hacer de pronto un ejercicio diferente en donde podríamos también aplicar este algoritmo de forma diferente. Entonces, fijémonos entonces en el enunciado. Dice, la compañía constructora Ladrillos Infinitos busca saber cuántos apartamentos vendidos tendrá para el mes de, perdón, sería mes 17. Se tiene información de las ventas de los 16 meses anteriores y el pronóstico de partida que consideran ideal es el de la demanda del mes 1. Allí el valor de la constante de suavización alfa, ¿ok? Con la fórmula recomendada, tenga en cuenta dos decimales después de la coma. El segundo punto dice pronosticar los periodos del 2 al 17 utilizando como pronóstico inicial la demanda número 1 y hallar las medidas de desempeño ME y MA. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos nuestros datos, vamos a seguir nuestro algoritmo. Primer paso, entonces graficar datos iniciales, validar la aplicabilidad del modelo. Entonces vamos a continuar. Listo, vamos acá a tomar estos datos. Listo, insertar gráficos recomendados. Listo, y perfectamente entonces tenemos una forma de cómo se mueven estos datos. Verificamos si sí tienen su correlación, tal cual. Entonces podemos eliminar este gráfico. Mientras tanto, vamos entonces a hacer el paso número 2, que serían seguir el contexto, según el contexto del problema, determinar los parámetros alfa, x barra t, x barra t1, n la cantidad de datos. Entonces, listo, vamos a ver. Acá en nuestro contexto nos están diciendo, tenemos, bueno, 17 datos, perdón, 16 datos históricos, acá los ponemos, 16, listo. Está nuestra constante, vamos a calcularla. Tenemos entonces esta fórmula, en la literatura se recomienda cuando no se conoce o cuando el contexto no nos da el valor de alfa, utilizar esta fórmula, que es alfa igual a 2 sobre n más 1. Recordemos que n sería esa cantidad de los datos que tenemos acá. Entonces vamos a calcular alfa de una vez. Ser entonces 2 sobre la suma de n más 1. ¿Listo? Tenemos entonces 0,12. Dice que el valor de la constante de servicio con la fórmula recomendada. Tenga en cuenta dos decimales después de la coma. Ahí está, 0,12. Listo. Luego dice pronosticar los periodos de todos utilizando como pronóstico inicial la demanda 1. Entonces acá, nuestro pronóstico inicial, podríamos nosotros de pronto utilizar un valor específico, pero acá nos dicen que tomemos exclusivamente el valor 1 de la demanda, sería este que tenemos acá, el 58. Vamos a dejarlo de esa manera. Y ya desde el pronóstico 2 a 17 vamos a utilizar nuestra fórmula. Recordemos que ya entonces tenemos nuestros parámetros, que sería alfa, y seguimos el paso 3 que es precisamente ese, calcular ese pronóstico hasta el último periodo. Entonces vamos a poner la fórmula. Vamos a poner entonces el pronóstico en t-1, que sería este. Le sumamos entonces la, el producto de alfa hay que fijarlo, multiplicando aquí en la diferencia entre las ventas del periodo anterior menos pronóstico del periodo anterior. Cerramos nuevamente paréntesis y ya tendremos entonces. Vamos a arrastrar. Vamos a tener acá en cuenta este de aquí. Vamos a quitar unos dígitos decimales. Listo.
Y entonces ya tendríamos nuestro pronóstico para el periodo número 17, desde el 2 al 17 ya estarían perfectos. Vamos a continuar con nuestro algoritmo que dice calcular medidas de desempeño, error medio y error absoluto medio. Ya sabemos cómo calcularlas, que sería la diferencia para el error de las ventas menos esto, entonces ya nos quedaría acá 0 porque pues van a ser iguales, pero si lo arrastramos ahí sí vamos a tener valores negativos y positivos, y aquí vamos en esta columna a sacar el valor absoluto de ese error. Listo, como es 0 pues es 0, acá ya tenemos estos valores, quitemos algunos decimales, listo. Vamos a hallar esas medidas de desempeño, que antes sería el promedio, el error medio sería el promedio de esta columna de datos, nos da negativo, y acá error absoluto, también es el promedio de esto de acá, 5,95, está bien, pequeño. Entonces ahí ya acabamos nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que en este problema, como nuestro alfa es calculado, es decir, no tenemos certeza de que este sea el alfa óptimo, ni que estemos limitados o restringidos a tener un coeficiente de suavización em, constante, nosotros podríamos, bueno, vamos a graficar antes de eso, nosotros podríamos variar ese alfa para que nuestro pronóstico tenga mayor afinidad o digamos que mm, similitud a esas ventas y sea más fiel a la realidad. Al momento de tomar una decisión estaremos más acertados confiando en ese pronóstico. Para saberlo, podríamos entonces variar ese alfa hasta encontrar un punto óptimo en donde el error absoluto, este que tenemos acá del MAE, sea el mínimo. ¿Listo? Entonces eso vamos a graficar acá. Esto, a insertar, gráficos recomendados, líneas. Vamos a cambiar el número de los datos. Vamos a poner por acá. Acá ingresar datos. Seleccionar datos. Entonces acá vamos a editar esto. Solucionar pronóstico, sí. Vamos a agregar también ventas. Y si digamos nosotros dejamos este y que nosotros calculamos el coeficiente de suavización, pues vamos a ver que tendríamos esta relación. En la roja serían las ventas, la azulita sería nuestro pronóstico. No tiene mucha similitud, sin embargo podríamos ajustarlo de pronto para que este error sea el mínimo. ¿Y esto cómo vamos a hacer eso?